Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. La Biblia dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema bíblico que ha estado en mi corazón en los últimos días. Y por lo que me refiero que ha estado en mi corazón en estos últimos días, es que hay personas que están persuadidas de que son verdaderamente cristianas. Ahora bien, por estas personas que están persuadidas, incluso nosotros podemos estar persuadidos de que somos cristianos. Me refiero a que le pertenecemos a Cristo, a que Cristo es el Señor de nuestra vida. La palabra que en el español se traduce por persuadir es el griego pizzo, y sus sentidos habituales son convencer, persuadir, aplacar, tranquilizar, infundir confianza, aunque hay algunas otras variables que se traducen de esa misma palabra. Ahora bien, esos son los sentidos a los cuales yo me voy a referir cuando exprese persuadir en este mensaje. Dicho de otras palabras, quiero que no olvide cuando estoy hablando de persuadir que me estoy refiriendo a convencer, a infundir confianza. Ahora, en nuestro texto base, esto es segunda de los Corintios, capítulo 10 y versículo 7. El apóstol expresa que en la iglesia de Corinto habían muchos que estaban persuadidos, muchos que tenían confianza o estaban convencidos de que eran de Jesucristo. Pero estas personas, muchas de estas personas que estaban en Corinto, aunque ellos estaban convencidos que eran de Cristo, ellos dudaban del cristianismo del apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos en esto, uno se puede preguntar: ¿quién en sus 5 sentidos podría dudar del cristianismo del apóstol Pablo? ¿Quién o qué tipo de cristiano podría dudar del cristianismo del gran apóstol Pablo? Aquel que trabajó más que todos los apóstoles, el que fundó iglesias desde Jerusalén hasta el Ilírico, llenó todo el mundo antiguo con la palabra del Señor. Aquel que podía decir que lo imitaran a él porque él era un verdadero imitador del Señor Jesucristo. Aquel que nos decía que invirtiéramos bien el tiempo porque los días son malos, que no desaprovecháramos el tiempo. Aquel que era el primero en ponerse en la línea para que lo juzgaran. Es difícil, ¿no? Es difícil. Esta iglesia de los Corintios tenían un solo padre espiritual. Ese era el apóstol Pablo. En primera de los Corintios, capítulo 4, versículo 15, el apóstol les dice de que aunque ellos tengan muchos años, tienen pocos padres espirituales. Que él los había engendrado por medio del evangelio de Jesucristo.
Eso es bastante común, hermanos amados, en las iglesias. A veces los cristianos toman esa actitud o postura que tenían en Corinto. Sus líderes son sinvergüenzas, son haraganes o algo así por el estilo. Y la iglesia cree que no es así. Si los líderes están mal, la iglesia está mal. Ahora, la iglesia de Corintio creía que ellos estaban bien y que el apóstol estaba mal. Ellos creían que ellos eran cristianos y que el apóstol no lo era. Ellos rompieron el molde. Ellos no fueron igual al apóstol. Aunque en nuestros tiempos es totalmente diferente. Tal como es el líder, así seguramente será la iglesia. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que estos cristianos en Corinto estuvieran persuadidos, estuvieran convencidos, tuvieran esa gran confianza que ellos eran grandes espirituales y que el apóstol quien les presentó el evangelio y les llevó el evangelio no lo era? ¿Saben ustedes de que esa persuasión que tenían algunos en Corinto, porque en verdad habían verdaderos cristianos ahí también, era irracional, era antibíblica, era una falsa confianza, un falso convencimiento, una falsa persuasión? ¿Cómo llegó esa falsa persuasión a estas personas? ¿Cómo estas personas creyeron en su corazón que eran verdaderos cristianos cuando en verdad no lo eran? Esa, sin lugar a duda, es una pregunta fundamental que debe de ser respondida. Y debe de ser respondida, hermanos míos, en nuestros días, porque estamos igual que en esos tiempos. En la iglesia de Corinto habían estas personas que tenían esa falsa persuasión de ser verdaderos cristianos. Nuestras iglesias están llenas de personas que están persuadidas en su corazón que son verdaderos cristianos. Personas que creen que en verdad van a ser salvos, que creen que en verdad van a recibir las promesas que en Cristo son sí, en Él amén. Pero que al final de los tiempos, estas personas van a ser condenadas. Los puritanos nos dirían en nuestros días que no es necesario subir al cielo para saber si en verdad somos cristianos o si no lo somos. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Bueno, siempre lo expreso. Estamos bastante alejados de la palabra del Señor. Y esa es una realidad. Lo observemos o no lo observemos. Esa es una realidad. En 2 de los Corintios, en el capítulo 13, versículos 5 al 8, el apóstol dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Como ustedes pueden ver, hermanos amados, hay un punto en el cual el verdadero cristianismo debe de examinarse a la luz de lo que la palabra del Señor dice y establece. Si nosotros queremos saber si en verdad somos cristianos, debemos de examinarnos. Es muy fácil pasarle la Biblia a cada persona que observamos, pero dejarnos o quedarnos nosotros afuera de esa examinación, eso es una locura. Siempre pienso, ¿por qué de hacer esto? Al fin y al cabo, quizás las demás personas pueden ser salvas y yo no. Eso es una hipocresía. Ahora, quiero hablar por un momento, como usted ha podido ver en esa introducción, si me ha seguido, hay una persuasión verdadera y una persuasión falsa. O dicho de otra manera, hay una confianza verdadera y genuina y hay una falsa confianza. Y yo quiero hablar de eso en esta tarde. ¿Cómo usted puede tener la confianza en su corazón que es cristiano? ¿Y cómo es posible que hayan personas que tengan una falsa confianza en su corazón y que la hayan abrazado? Y que crean en su corazón que en verdad van al cielo cuando ellos no van para el cielo. Eso es un asunto terrible. Yo creo que si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida en más de alguna ocasión, hemos hablado con personas que parecen que son cristianos, según el testimonio de ellos o la conversación de ellas, que siempre los ve hablar de una forma piadosa y siempre los ve hablar de que van para el cielo. Y uno se pregunta, bueno, a la luz de la Escritura, ¿por qué habla de esa forma? A la luz de la Escritura, no está en lo correcto. La iglesia está llena de personas así. Incluso en esta iglesia hay personas así. En todas las iglesias hay personas así. Dios nos libre de que nosotros no seamos así, creyendo que vamos para el cielo cuando la Biblia dice no van para el cielo. Como lo dije anteriormente, este es un asunto fundamental. Ahora, permítame hablar sobre esa falsa persuasión. Como ustedes pudieron observar anteriormente, algunos en la iglesia de los Corintios, ellos estaban persuadidos que eran verdaderos cristianos y dudaban del cristianismo de verdaderos cristianos. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Les voy a decir cómo es posible. Satanás siempre está obrando, hermanos míos. Nosotros solemos descuidarnos muchos en los asuntos espirituales.
Satanás, él siempre está ocupado. Y nosotros deberíamos de prestar atención a eso. Él no pierde su tiempo. Satanás es el padre de mentira. Es el maestro en el arte de engañar a los seres humanos. Él es el engañador. Él es el que trata de apartar a las personas del evangelio. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 8, la escritura dice, el apóstol expresa a las iglesias en Galacia, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El versículo anterior, que es el versículo 7, dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora quiero que entienda lo siguiente. Satanás está obrando de una forma activa, hermanos míos, en muchos de aquellos que se están acercando al evangelio, en muchos de los que están en las congregaciones. El Espíritu de Dios está haciendo una obra extraordinaria en muchos corazones y está presentándoles el evangelio, todo el consejo de Dios, con pruebas irrefutables de quién es Jesucristo, de quién es el verdadero Dios, de cómo los está llamando al arrepentimiento. Y hay muchas personas que por la persuasión de Satanás, dicen las palabras del rey Agripa cuando Pablo les estaba presentando el evangelio, por poco me persuades a ser cristiano. Satanás, como lo dije anteriormente, que es el padre del engaño, está persuadiendo a muchas personas en las congregaciones para que no obedezcan a la verdad. No a la verdad de los hombres, no a la verdad de un pastor, no a la verdad de lo que los ritos o las costumbres establecen, sino a la verdad del evangelio, al contenido del evangelio de Jesucristo. Eso hay que tenerlo bien claro. Una cosa son las argumentaciones de los hombres, pero otra cosa es la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. En ese versículo 9 de Gálatas 5, el apóstol dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Quiero que comprenda que la falsa persuasión primeramente no solo viene de Satanás, sino que cuando llega al corazón de un alma incauta, esa alma se vuelve desobediente contra los preceptos del Señor Jesucristo. A esa alma no le interesa rendirle una obediencia perfecta a Dios. Pueden correr bien por un momento. Pueden estar en el camino del evangelio por un momento. Pero cuando abrazan esa persuasión de Satanás, no rinden una obediencia completa y una obediencia legítima al Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta congregación han abrazado una falsa persuasión de que son verdaderos cristianos? ¿Cuántos de los que me escuchan
¿Cuántos de los que estamos acá habremos abrazado una persuasión falsa? Porque no estamos siendo verdaderamente obedientes al Señor. Y porque cuando la palabra del Señor nos atropella en este momento, no que se nos está tratando mal, porque no se nos trata mal en esta iglesia. No se nos grita, no se nos dice, este viejo o esta vieja. No nos miramos como mejores que otros. No, pero cuando se nos enfrenta con la palabra del Señor y se nos dice que algo es pecado, simple y sencillamente ya no nos empieza a agradar esta predicación. Y estamos a punto de volvernos hasta enemigos en esta iglesia. O incluso los que pueden escuchar en internet, bueno, si se les está enfrentando con su pecado, ya no van a querer escuchar a Giovanni, porque siempre está llamando al arrepentimiento. Esa fue la postura de la iglesia en Galacia, o las iglesias en Galacia. Pablo estableció y Pablo les pregunta, ¿dónde estaba la solicitud con la cual me habían recibido? Ustedes estaban dispuestos a sacarse los ojos para dármelos a mí. ¿Dónde estaba ese amor? ¿Qué se hizo? ¿Me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad? Si no queremos tener nada que ver con un hermano espiritual que nos llama al arrepentimiento y nos aconseja a que sigamos la gloria del Señor y que vivamos para el Señor. Eso es un patrón un poco terrible y puede ser un patrón, hermanos amados, de que simple y sencillamente tenemos una falsa persuasión de que somos cristianos. Ahora, quiero que observe lo siguiente. ¿Cómo Satanás introduce esa falsa persuasión o esa falsa seguridad en los corazones de las almas incautas? Lo primero es que presenta un evangelio diferente al evangelio del Señor Jesucristo. Presenta un mensaje adulterado. Presenta verdades mutiladas, verdades a medias. En este mismo libro de Gálatas, el apóstol en el primer capítulo, versículos 6 y 7, le dice a la iglesia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, el apóstol condenó ese evangelio que se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia. Él condenó que se haya pervertido el evangelio de Cristo. Esos falsos predicadores y predicadores apóstatas incluyeron elementos judaizantes al verdadero evangelio. Y quiero que comprenda lo siguiente, cuando nosotros incluimos un elemento externo al evangelio de Jesucristo, ese no es el evangelio de Cristo. Eso el apóstol lo condenaría, eso lo condenó. En nuestros días hay tantos cristianos que agregan elementos externos al evangelio de Cristo. Y en síntesis, ellos se persuaden de ser cristianos. ¿Por qué? Por sus obras, por su rito, por su superstición, por su creencia y por tantas otras cosas.
Pero ellos no presentan esos verdaderos rasgos o patrones o características de un verdadero cristiano. Volvemos al inicio. Es necesario, hermanos amados, que observemos cómo está nuestro cristianismo. Satanás es muy astuto y se ha engañado a tantas personas que han pretendido correr, que iban tras la verdad, pero se extraviaron. ¿Por qué no nos podría engañar a nosotros si estamos de descuidados? Cada uno de nosotros debemos de tener cuidado de no recibir un evangelio diferente. Cada uno de nosotros debemos de dedicarnos a conocer más del consejo de Dios, de tener mayor comunión con el Señor Jesucristo. En estos tiempos o en este año que ha pasado, el cristianismo ha sido difícil en muchos sentidos. Muchas personas dejaron de ir a las congregaciones por el temor a la pandemia y muchas personas se han enfriado. Y eso ha sido terrible. Hay personas que ya no quieren leer la Escritura. Hay personas que ya no quieren orar. No quieren adorar al Señor. Y solo se han quedado con el sentimiento o con esa persuasión falsa de que son cristianos. Cuando ya no sienten ningún anhelo ni ningún gozo de ir delante de la presencia del Señor. Debemos de tener cuidado. En el libro de Colosenses, y esta es otra forma en la cual Satanás introduce esas falsas persuasiones en el corazón, lo hace por medio de un falso evangelio, un evangelio diferente que trae otros elementos externos a la verdad del Señor Jesucristo y pone la confianza de las personas en otra cosa aparte de Cristo. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, en el versículo 4, la Biblia dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el versículo 8 de ese mismo capítulo, la Escritura dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Satanás engaña con palabras persuasivas, palabras que las personas quieren escuchar. Un evangelio que siempre nos está llamando al arrepentimiento no es un evangelio tan atractivo, pero ese es el evangelio que está contenido en las páginas de las Escrituras. La razón por la cual persiguieron a los puritanos fue porque ellos llamaron a la iglesia al arrepentimiento. Si predicamos ese evangelio, no va a ser tan atractivo, de eso vamos a estar seguros. Un corazón renovado no quiere que se le llame al arrepentimiento. Un corazón, que no es renovado. Él solo quiere oír palabras hermosas. Él solo quiere oír acerca de las promesas del Señor, acerca de heredar la gloria, pero sin arrepentimiento, sin sacrificio, sin ningún elemento como este.
La Biblia dice que en los últimos tiempos habrán muchos que se amontonarán tras falsos maestros porque tienen comezón de oír. Y sabemos que eso es verdad. Ahora las iglesias apóstatas están a reventar. Y uno los mira en aquella disolución, en aquella locura. Pero según ellos son verdaderos cristianos. Y uno piensa, ¿cómo estas personas creen que son cristianos cuando la Biblia los ha dejado afuera? El engaño de Satanás. Satanás también usa las filosofías, los errores, las tradiciones de los hombres en un mundo caído. Desgraciadamente toda esta basura se ha introducido en la iglesia. Sí, es que han entrado muchos cristianos falsos de una forma encubierta. Es terrible. Satanás usa todos esos argumentos que vienen a distorsionar el conocimiento de Dios y los usa como prisiones para tantas almas. Tantas personas con una falsa percepción del cristianismo viven todas sus vidas de esta forma. Y al final de sus días se mueren creyendo que son cristianos y se van para el infierno. Yo me pregunto cuántos de los que me escuchan en esta hora están viviendo con esa falsa percepción del cristianismo. Sin lugar a dudas, hay muchos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 4 en adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que el apóstol nos está diciendo en esa porción es que Satanás usa argumentos para engañar a las personas, para esclavizarlas. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos citar ejemplos tras ejemplos de personas que conocemos que tienen esa falsa argumentación en sus corazones? Que esa falsa argumentación son grandes fortalezas que se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído o conocemos personas que suelen decir que Dios no los va a condenar por su pecadito o por su faltita? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de que personas dicen, bueno, yo no creo que Dios quiera que yo deje mi pecado? Dios quiere que dejes el pecado y no importa cuál es el pecado, quiere que lo dejes. Y esa es la realidad. ¿Cuántas personas no justifican su pecado o lo minimizan?
Esa falsa persuasión, hermanos amados, nunca es producida por el Espíritu Santo. Personas que están caracterizadas por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Y que creen que al final de los días todo va a estar bien. Eso no lo produce el Espíritu de Dios. Si estas personas tuvieran un entendimiento más correcto o una perspectiva más correcta del Dios de la Escritura y del Señor Jesucristo, ellos entenderían lo que nuestro Señor dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Como ustedes pueden ver, esa falsa persuasión nace de los engaños de Satanás, de un evangelio falso, de una falsa persuasión del Dios de la Escritura, del Señor Jesucristo, de no conocer su carácter santo, justo, recto, apartado del mal, de no entender el carácter de que Dios es un Dios vengador, un Dios que un día se va a vengar de aquellos que son sus enemigos en esta hora. En esa falsa persuasión existe ese elemento tranquilizador. Las personas se apaciguan a sí mismas y tratan de tranquilizar sus conciencias, diciendo que al final del día todo saldrá bien, que tienen el control, que todo saldrá bien, que no se preocupen. Si comprendieran el Evangelio, se deberían de preocupar. Aquellos que no viven agradando al Señor deberían de preocuparse. Si nosotros no vivimos agradando al Señor, debemos de preocuparnos. Esto no es juego. Esto es un asunto en el cual debemos de comprender de que está implícita la vida y la muerte. Si somos de Cristo, tenemos vida. Pero si no somos de Cristo, no hay vida. Es así de sencillo. Es hoy cuando se debe de recibir la gracia del Señor. No es mañana. No podemos hacer planes para el día de mañana. Ahora, permítame hablar sobre esa verdadera persuasión. Esta consiste en esa confianza y seguridad que tenemos de ser cristiano. Ahora bien, aquí también es fácil perdernos en el error. Yo voy a tratar de ayudarles con eso, para que eso no suceda. No vamos a caer en el error del cual hemos estado hablando durante todo el tiempo, en este culto, en este mensaje. ¿Cómo nosotros podemos tener esa verdadera persuasión? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que somos verdaderos cristianos? Creo que hay muchas cosas que se pudieran decir sobre este asunto, pero permítame decirle al menos 3. Primero,
la persuasión o seguridad de que en verdad nosotros somos cristianos tiene que descansar en la revelación de la palabra del Señor. Lo que esto significa es que es ella la que tiene que aprobar nuestro cristianismo. No son los hombres, no son las tradiciones, no son las teorías, no son nuestros pensamientos, no son nuestros sentimientos, ni nuestra experiencia, ni nada por el estilo, lo que aprueba nuestro cristianismo. El verdadero cristianismo es aprobado por la palabra del Señor solamente. Es Cristo el que dice, este es mío. No es otra persona, es Cristo. Cristo no dirá, Giovanni, ¿qué te parece fulano de tal? ¿Es cristiano o no? Él no dirá eso. Él no me necesitará ni a mí ni a ningún otro ser humano para saber quién es un cristiano. Él es omnisciente y eso lo debemos de entender. He visto cómo muchas personas que aparentan ser cristianos, el cristianismo de ellos es aprobado por los demás hombres que supuestamente son cristianos. Y yo empiezo a dudar de mucho del cristianismo así, de esos hombres que aprueban a hombres impíos como cristianos. Es que si usted es un verdadero cristiano, usted no puede aprobar a un impío como cristiano. No lo puede hacer. El Espíritu de Dios no se lo va a permitir que usted le dé la diestra a alguien quien no ama al Señor Jesucristo. A alguien que ofende y hace blasfemar el nombre del Señor Jesucristo en todo momento con su mala vida, su mala actitud. Hay iglesias que dicen, bueno, si tú perteneces a esta iglesia o a este concilio, eres cristiano y punto. Si estás en otro lugar, no eres cristiano. Eso es un error. Yo no puedo decir solo los que están en la iglesia acá conmigo son cristianos. Hay personas en otras iglesias que son verdaderos cristianos. Se pueden diferenciar en nosotros en cuanto a la liturgia. Eso no importa. Hay unos que usan mantos, otros que no. Hay unos que se hincan, otros que no. Unos que aplauden, otros que no. Eso no importa. Lo que importa es si en verdad están viviendo en la revelación del Señor Jesucristo. Si no tienen si no tienen doctrinas que contradicen la revelación de la palabra, si aman al Señor. Las tradiciones no nos salvan. El que nosotros creamos que estamos agradando al Señor cuando en verdad no hay prueba que en verdad establecen que estamos agradando al Señor. Los pensamientos no importan. Que tengamos buenos sentimientos, que de vez en cuando pensemos en la escritura, que pensemos en que vamos a ir a la iglesia, que vamos a la iglesia y cuando pasa el alfolí ofrendamos con alegría, cuando hay muchos que no quieren hacerlo. Que bueno, estamos en la iglesia y hay un canto que nos gusta y lloramos. Eso no importa. La Biblia establece cómo se ve un cristiano. Bueno, pero tienes una experiencia mística, eso no importa. Vaya y pregúntele a los apóstatas. Ellos viven de experiencias místicas. Y es así. Debemos de entender que la verdadera persuasión, primeramente,
Esa verdadera seguridad está fundada en la palabra del Señor. Segundo, ese comentarista bíblico William Barclay dice, y cito: cualquier religión que mueve a mirar por encima del hombre a los semejantes y a creerse mejor que nadie no tiene ningún parecido con el cristianismo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que Barclay está estableciendo? Lo que él está estableciendo es de que si usted es un verdadero cristiano, ese verdadero cristianismo no le lleva a hacer cosas que el verdadero cristiano no hace. Él está hablando de cómo acá hay personas que ven por encima del hombro a otros disque cristianos. Eso es un falso cristianismo. Y eso es algo muy común en nuestras iglesias en estos días. Eso es básicamente lo que estaban haciendo la iglesia de Corinto en nuestro versículo base, ahí en segunda de los Corintios, en ese capítulo 10 y versículo 7. Cuando ellos se creían cristianos espirituales y el apóstol Pablo no. El verdadero cristianismo, hermanos míos, no nos lleva a ser cristianos carnales. Cristianos que miramos por nuestro propio bien. Cristianos que somos peleones, que somos murmuradores. Cristianos que somos desobedientes al Señor. Cristianos que andamos en fornicación, cristianos que andamos en adulterio. Que andamos en lo que la Biblia condena acerca de la fe cristiana. O mejor dicho, lo que la Biblia condena. Hay un patrón que aquellos que están en la fe cristiana, hay un patrón de ellos, hay una forma en la cual ellos se conducen. Y si somos verdaderos cristianos, no vamos a estar en contra de ese patrón de aquellos que en verdad son cristianos. Si somos verdaderos cristianos, no somos esos cristianos materialistas, envanecidos. Esos cristianos básicamente locos, embotados de entendimiento, inflados. Y si nosotros observamos en nuestras congregaciones están llenas de personas así. Eso es terrible. ¿Qué es de lo que estamos hablando acá? Acá estamos hablando de una persuasión verdadera y una incorrecta. De un verdadero cristianismo y un falso cristianismo. Cuando empezamos a comprender la Escritura y a estudiarla y a observar lo que ella está diciendo, nos maravillamos y nos asustamos. Y podemos decir con los apóstoles, son pocos los que se salvan, son pocos los que van al cielo. Sí, son pocos. Y cada uno de nosotros debe de esforzarnos y debemos de entender que son pocos. Y que debemos de esforzarnos de que nosotros somos de esos pocos que van camino al cielo, porque la Biblia así los establece, porque nuestro testimonio es correcto. Permítame darle una tercera. Dice segunda de los Corintios en el capítulo 5 y versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Quiero que pare ahí.
una verdadera persuasión o un cristianismo verdadero, genuino, produce en nosotros un temor reverente a Dios, hermanos míos. Una vida que está de acuerdo con su voluntad. Una vida que le agrada a Él. No nos regimos según nuestros parámetros o según nuestros estándares de justicia. Es la revelación bíblica, la cual nos enseña cuál es el buen camino. Es ella la cual nos dice a dónde tenemos que ir, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir. ¿Cuántos cristianos hay que no tienen un verdadero temor del Señor y aún así dicen que son verdaderos cristianos? Eso no existe. Si somos verdaderos cristianos debemos de tener ese temor de Dios, ese temor reverente como Señor y como Padre. Yo espero que todos los que me están escuchando hayan entendido lo que he estado expresando. Espero que hayan comprendido que hay una persuasión verdadera y una falsa, una seguridad verdadera y una seguridad falsa. Y que cada uno de nosotros en esta tarde observemos en nuestro corazón para ver cuál es la seguridad que tenemos en nuestro corazón. Si en verdad creemos que somos cristianos o en verdad somos cristianos. Como lo he dicho a lo largo de este mensaje, hay muchos que según su forma de creer y según sus pensamientos, ellos van hacia el cielo. Pero la Biblia dice, no van al cielo. Que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y que lo hagamos pronto, porque no sabemos en qué día vamos a volar. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de Él. Amén y amén.